Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a dar un mensaje claro, tanto para los que son cristianos como para los que no lo son también. Pero es sobre el cristianismo y sobre el autor del cristianismo, sobre Jesucristo y sobre los que le seguimos. Jesucristo prohíbe de manera firme y terminante el uso de la violencia en cualquier caso posible. Jesucristo no consiente en el uso de la violencia por ningún motivo ni ninguna razón. Este es el mensaje. Jesucristo no está de acuerdo con ninguna forma del uso de la violencia, ninguna forma, por ninguna razón. Ningún motivo es justificación, según las palabras de Cristo, para el uso de la violencia. Nosotros vimos hace unas cuantas semanas en Estados Unidos lo que se llama el asalto, lo que llamamos ahora el asalto al Capitolio. Entre los grupos, entre ellos los grupos algunos armados, que se mezclan con las multitudes de personas que protestan de manera pacífica, como suele suceder. Estos grupos armados, algunos de ellos se hacen llamar cristianos. Algunos de estos grupos dicen que son cristianos y dicen que trabajan en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a decir que no o que sí, pero sí le puedo decir que si lo hacen están muy equivocados, porque están sirviendo a un Cristo que no es el verdadero. Jesucristo no apoya el uso de la violencia en ninguna circunstancia y ni para ningún fin. Esa es la verdad. Quien sí apoya el uso de la violencia por fines justificados supuestamente, que no son más que engaños, son fines justificados en el engaño, es el anticristo y su superior, el enemigo, Satanás. Satanás es el que aprueba el uso de la violencia para resolver cualquier problema. En cambio, Jesucristo no lo aprueba en ninguna circunstancia, en ninguna. Es decir, el reino de Dios no funciona por medio de la violencia. El reino de Dios funciona de una manera muy diferente. Y los que somos cristianos ya somos parte del reino de Dios. Jesucristo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nuestro reino no es de este mundo. Muchas personas incluso dicen que pelean por Dios y por su nación. Pero que nuestra nación, la nación del cristiano, no está en la tierra. Yo soy dominicano, se dice. Tengo una cédula que dice que soy dominicano. Pero yo soy del reino de Dios, no de República Dominicana. República Dominicana es el lugar donde yo vivo. Es la sociedad en la que yo vivo. Yo respeto obviamente las reglas de la sociedad donde vivo, pero yo no soy de República Dominicana, yo soy del reino de Dios. Los cristianos somos del reino de Dios, no de los países. Esto es un engaño del enemigo, señores. Es un engaño del enemigo. Vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús sobre todas estas cosas? Dice Jesús en el capítulo 5, del 38 en adelante, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No lo resistáis. Antes, a cualquiera que te hiere en una mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto fue lo que enseñó Jesús. Jesús no nos enseñó, no nos dejó un legado de que si nos hacen algo, entonces nosotros utilicemos la fuerza para resolver el problema, o para que nos devuelvan lo que nos quitaron, o para obligar a los otros a hacer lo que nosotros queremos que se hagan. Ese es un engaño de Satanás. Y es un engaño del anticristo que sí se ha metido en el cristianismo por años y años. Y que se ha metido mediante la religión en las iglesias.
pero no es más que un engaño, y Jesucristo nos lo advirtió de muchas maneras. En el Apocalipsis nos advierte de esto, porque quienes precisamente comienzan la persecución son los religiosos, entre ellos muchos de ellos cristianos que persiguen a otros cristianos que son los que son de verdad cristianos, los pacíficos. Bien, bienaventurados los mansos, dice el Señor. Y dice, y al que quiera ponerte a pleito, te quita la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y este es el concepto que Jesús sigue diciendo. Lo encontramos aquí durante todo el capítulo 5 del libro de Mateo. Cuando él comienza, vamos a ver lo que dice aquí. En el Mateo 5, del 5 al 8, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué de los mansos? Los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no levanta armas para defender causas, ni para defenderse siquiera. Yo te voy a decir cuál es la cosa que puede hacer un cristiano cuando es perseguido y cuando es atacado. Un cristiano puede resistir en el sentido de aguantar, que lo lleven a los juzgados, que lo metan preso, etcétera, etcétera. Esa es una cosa que puede hacer un cristiano. Y la otra cosa que un cristiano puede hacer es huir del persecutor. Es decir, es lícito a un cristiano, se le considera correcto si soporta la persecución y si huye de la persecución. Esas son las cosas que puede hacer. Nunca puede resistirla por la fuerza. El cristiano no puede resistir la persecución por la fuerza si de verdad está obedeciendo a Cristo. Si lo hace, lo está haciendo bien, pero no está obedeciendo a Cristo, no está siguiendo la verdadera doctrina del cristianismo. Esto Jesús lo dijo, lo enseñó y lo puso por ejemplo. Dice en Juan 18, 10 al 4, leemos, dice, entonces esto fue cuando vinieron a meter a Jesús preso. Muchas veces quisieron encarcelar a Jesús y atraparlo, pero en todas esas veces Jesús se les escapaba, o lo que lo querían atrapar tenían miedo porque había mucha gente a su alrededor, o pasaban muchas cosas, y dice la palabra, siempre nos dice, porque no era su tiempo, porque a todo el mundo le llega su tiempo, y Jesús todavía no le había llegado su tiempo, pero él nunca en ninguna ocasión usa la fuerza para resistir a lo que lo quieren apresar o a lo que se lo quieren llevar. Él o escapa porque no es su tiempo, o ellos se confunden porque no es su tiempo, o ellos no pueden ver porque no es su tiempo, pero nunca él usa la fuerza, porque eso es lo que él predica y esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no he de beber. Es decir, Jesucristo lo que está diciendo es, yo voy a ir porque ya llegó el tiempo. Si no hubiese llegado el tiempo, Jesucristo puede irse y escaparse de esa situación, pero allá había llegado el tiempo, y por eso le dice, la copa que mi Padre me ha dado de beber. Pero Jesucristo no aprobó lo que Pedro hizo, sino que antes sanó a Malco, a este señor llamado Malco, lo sanó, ¿verdad? Y reprendió a Pedro. No está en este texto, tendremos que buscarlo en otro texto, pero vamos a dejarlo para después para no alargar esto. Vamos a leer entonces lo que dice. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendiendo a Jesús, le ataron. Ahí estaban todos los seguidores de Jesús. No todos, pero una buena cantidad de los seguidores de Jesús. Pero Jesús no les dijo, vengan, vamos a pelear, vengan, vamos a resistirnos por medio de la fuerza. No, jamás, porque esa no es la doctrina del Señor. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Bien, pero vamos a leer lo que dice después, un poco más adelante, en Juan 18, del 36 al 37. Dice Jesús, esto es ante la pregunta que se le hace a Jesús sobre su reino. Él dice, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ciertamente es claro que sí, que Jesús es rey. Pero Jesús no es rey del mundo para que actúe como los reinos del mundo. Nosotros tampoco somos parte del reino del mundo para que actuemos según los reinos del mundo. Por eso Jesús le da este ejemplo y se lo da claro. Aquí está claro. Aparte de todas las enseñanzas que tenemos de Jesús, ama a tu enemigo, todo lo que tenemos ahí de Jesús, de cómo debemos de comportarnos con los demás. Aquí tenemos esto más claro no puede ser. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. ¿Cuántos seguidores tenía Jesús? Jesús tenía miles y miles de seguidores. Si alguno osaba sacar espada, él les reprendía. Porque el reino de Dios no es un reino de este mundo. No es un reino que se pelea con pelea física. Se trata, porque no tiene sentido, se trata de amar al prójimo, se trata de amar al enemigo. Y si el enemigo te persigue y tú le pones pelea física para hacerle daño, ya tú no le estás amando. Ya no le estamos amando, sino que le estamos resistiendo según el mundo, como la gente del mundo. Y nuestro reino no es de este mundo, no nos dejemos engañar. Quien mete esta doctrina de que hay que resistir al mundo con el uso de la fuerza es el anticristo, señores. El Cristo falso que está en la mente de mucha gente de la iglesia y de fuera de la iglesia, del cual debemos de sacarlo de nuestra mente y de nuestra conciencia y poner al Cristo verdadero, a este que está aquí. Este es el Cristo verdadero, que no aprueba la violencia. Pero sus discípulos lo entendieron perfectamente. Vamos a ver lo que dice aquí. Esto está en Hechos 16, verso 24, y dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Esto es a Pablo y a Silas, está hablando del carcelero, que los metió en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas fueron apresados. Ellos no se resistieron cuando fueron apresados en esta ocasión, no se resistieron, sino que ya los atraparon y fueron llevados. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ok. Un paréntesis aquí. El cristiano tiene que obedecer a su rey, a Cristo. Cristo nos mandó a que prediquemos. Si las autoridades nos dicen que no prediquemos, no podemos obedecer a las autoridades de la tierra, no la podemos obedecer. Si las autoridades nos dicen que no nos congreguemos, es nuestro deber no obedecer a las autoridades de la tierra, porque nuestro reino es el reino de Dios y el rey es Cristo, no el presidente de un país o el rey de un país. Nuestro rey es Cristo. Ahora, nosotros obedecemos a las autoridades siempre y cuando las autoridades no estén en contra de lo que nos mandó nuestro verdadero rey, que es Jesús. Bien, entonces por eso a ellos los encarcelaban por predicar, a Pedro lo encarcelaban por predicar y a Juan, y ellos volvían y predicaban, le mandaban no predique, ellos volvían y predicaban, le decían no vaya al templo, ellos volvían, iban al templo y predicaban. No era porque ellos quisieran ser rebeldes a la ley de los hombres, sino porque su deber era obedecer primero a Dios. Bien, ahora ellos no se resistían al arresto, es decir, cuando ellos lo iban a meter preso, ellos no se ponían a pelear con los soldados que iban a meterlo preso, ni se ponían a tratar de forcejear con ellos ni a herirlos, porque eso no está permitido en el verdadero cristianismo, señor. Eso no está permitido. Eso Jesús no lo aprueba. Entonces los seguidores de Jesús no lo pueden hacer, y los discípulos lo entendieron. Y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas,
y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero que dijo esto, ¿verdad? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjate aquí, lo que vemos aquí es que fue salvado este hombre. Este hombre fue salvo en Cristo Jesús. Ellos no se les resistieron, porque él estaba haciendo su trabajo. Ese fue el trabajo que le mandaron según el reino del mundo. Él era el reino del mundo y estaba siguiendo su trabajo según las leyes de los hombres. No hay que resistirlo de la manera física, no hay que pelear contra ellos. Sin embargo, el mal fue vencido con el bien, como nos dice Pablo en otra ocasión, que nos dice: vence, no te dejes vencer de lo malo, sino vence el mal con el bien. Ellos no se dejaron vencer de lo malo, pero sí vencieron el mal con el bien. Y en ese hombre, en su interior, el mal fue vencido. Entonces, vamos a seguir leyendo y podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos que Saulo estaba predicando en Damasco y dice en el 23, estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 9, dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Pablo, porque Pablo fue a buscar y a meter presos a los cristianos, pero en el camino lo que pasó fue que se convirtió a Cristo. O sea, en él fue vencido lo malo. Él iba con sed de venganza y con sed de matar, según él, en el nombre de Dios. Él pensaba que trabajaba en el nombre de Dios, porque eso era lo que él hacía, y lo hacía con celo, con lo que le llaman celo de Dios, y iba a matar y a encarcelar. Pero en el camino a que él iba a eso, Cristo se le apareció y él fue convertido, y en él fue vencido lo malo, como él mismo nos enseña. Fue vencido lo malo, y él se convirtió a Cristo y comenzó entonces a ser un hombre pacífico, un hombre de paz. Y dice que ya entonces los judíos, viendo esto y pasado el tiempo, resolvieron entonces mandarlo a matar a él, acabar con su vida. El que era su aliado, uno de sus más aventajados de los que perseguían a los cristianos, ahora es su enemigo. Y dice: pusieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, que es el mismo Pablo. Bien, Saulo era como le llamaban los judíos. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, lo tomaron, lo pusieron en una canasta y lo bajaron por el muro, por un lugar donde lo que le querían matar no le viera. Entonces aquí Pablo aplicó lo que es el huir. Si nos es dado huir de la persecución, podemos huir de la persecución, y aquí lo vemos. Esto pasa muchísimas veces. Vemos a Pedro como es sacado por un ángel de la cárcel. Vemos en otra ocasión como viene un terremoto aquí con Pablo. Vemos muchas veces que los discípulos son sacados, pero siempre llega el momento en el que la mayoría de los discípulos fueron llevados al martirio. No porque Dios no pudiera salvarlos del martirio, sino porque ellos pidieron seguir el camino de Cristo hasta ese punto, es decir, beber de la misma copa. Entonces, como ellos pidieron beber de la misma copa, algún día tenía que llegar su muerte, porque a todo el mundo le toca morir, y lo que hizo fue que en algún momento Dios permitió que ellos, predicando la palabra y llevando el evangelio, fueran llevados a la muerte. Eso también es normal, todo el mundo tiene que morir. Tenemos que tener eso claro en la mente. A todos, en este cuerpo, a todos les toca morir, pero dice la palabra que en el Señor el vivir es ganancia y el morir también es ganancia. Entonces, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo vivimos. No trabajamos para este mundo. O sea, trabajamos en el mundo para salvación de los que están en el mundo, para que salgan del mundo y entren al reino de Dios. Nosotros somos del reino de Dios, no del mundo. Nuestras tácticas no son las del mundo, sino las del reino de Dios. De manera que esto, si tú eres cristiano, esto que se vio aquí, y no hablo de lo que se manifestaron y que dijeran su opinión sobre los asuntos de la política de un país. Hablo de lo que usan la violencia, de lo que vulneran y violan los lugares
donde no tienen nada que buscar, como meterse en un congreso y ejercer allí la violencia. Eso no está permitido por Dios. En estos días posiblemente se den más casos. Esto que pasó aquí posiblemente es solamente el inicio. Lo más probable es que muy pronto veamos en estos días que esto se agrave mucho y que veamos milicias y enfrentamientos entre manifestantes armados y la policía, porque hay un enfrentamiento muy fuerte en Estados Unidos. Y este enfrentamiento tan fuerte no es entre los buenos y entre los malos. Es entre los que están engañados del enemigo y los que están engañados del enemigo. Siempre que hay una confrontación en la que hay violencia, hay una parte que está, o sea, cuando las dos partes ejercen violencia, me refiero, ¿verdad? No cuando una parte ejerce violencia, porque si nosotros somos de Cristo, puede que alguien ejerza violencia en contra de nosotros. Pero si nosotros respondemos con violencia, entonces nosotros no somos tampoco, no estamos siendo guiados por Cristo, sino que estamos siendo engañados del enemigo. Cuando hay dos partes haciendo violencia y las dos partes están ejerciendo la violencia, no tenemos una lucha del bien contra el mal. Tenemos una lucha del mal contra el mal que no puede dar como resultado más que un mayor mal. Es un engaño de Satanás. Satanás toma a los dos grupos. Cuando hay una guerra, por ejemplo, no importa que sean los dos, que sea uno religioso y el otro no, o los dos religiosos, los dos grupos están siendo engañados por el enemigo. Y los dos grupos ejercen violencia el uno contra el otro porque están siendo engañados por el mismo enemigo, cuyo propósito es matar y destruir. El cristianismo no es esto. El cristianismo es paz a los hombres. El cristianismo es buena voluntad. El cristianismo es salvación, no perdición. Vida y no muerte. Paz y no guerra. Ese es el verdadero cristianismo. Así que si tú, no sé, puede que algunos de los que estén viendo esto estén en algún país que tiene este tipo de conflictos. Y si tú no habías entendido esto, yo te invito a que estudies a Jesucristo. Estudia a Jesucristo. Y te vas a dar cuenta de que no hay ninguna justificación para el uso de la violencia por parte del cristiano. Dios les bendiga mucho. Espero que este mensaje sea de bendición. Espero que lo entendamos. Espero que esto quede claro, señores. Espero que esto quede muy claro y que salgamos del engaño. El espíritu del anticristo está en el mundo. Y el espíritu del anticristo nos muestra a un Jesucristo falso. Un Jesucristo que nos llama a la violencia, a la persecución, al encarcelamiento de los supuestos infieles, ¿verdad? Nos llama a pelear contra el malo con las armas del mundo, en lugar de hacerle bien al que nos hace mal. Y con ello, quién sabe si llevarlo a los pies de Jesucristo. Ese es el engaño del espíritu del anticristo. Y está en muchas de nuestras iglesias. Dios les bendiga.